El espectáculo sagrado de los voladores de Papantla. Capítulo 1. El llamado del viento. La niebla de la madrugada abrazaba los campos de Papantla como un manto espeso, cubriendo las ceibas, los caminos de tierra y los techos de palma. El murmullo del viento parecía cargar secretos viejísimos, palabras antiguas que flotaban entre los troncos y se enredaban en los corazones de los que sabían escuchar. Era un amanecer especial, aunque nadie en el pueblo sabía todavía el motivo. Nahum, un muchacho de 17 años, de piel morena como la tierra fértil y ojos negros como el café tostado, caminaba descalzo por la vereda que llevaba al Palo Mayor, ese mástil sagrado que se alzaba hacia el cielo como un brazo en plegaria eterna. Cada paso que daba levantaba pequeñas nubes de polvo, y el fresco de la mañana le mordía los tobillos. Mientras avanzaba, podía escuchar su propio corazón latiendo, fuerte, como si tratara de igualar el ritmo de los tambores ceremoniales que aún no sonaban. «Nahum», gritó Itzel desde la puerta de su casa, agitando un rebozo azul sobre la cabeza. «Apúrate, don Teodoro ya está allá arriba». Él volteó, sonriendo. Su hermana menor, Itzel, tenía apenas 16 años, pero sus palabras siempre llevaban la fuerza de una tormenta. Nahum corrió, esquivando gallinas, piedras y charcos de lodo, impulsado por una mezcla de nerviosismo y emoción que le revolvía el estómago. Hoy sería su primer entrenamiento formal como aprendiz de volador. Cuando llegó a la pequeña explanada donde se encontraba el Palo Mayor, vio a don Teodoro, el gran maestro volador del pueblo, sentado sobre una piedra, tallando en silencio una máscara ceremonial. A su alrededor, varios ancianos miraban en silencio, algunos mascando tabaco, otros simplemente observando con ojos cansados pero atentos. El Palo Mayor, hecho del tronco recto de una ceiba joven, se alzaba imponente contra el cielo color ópalo. Atado a su cima estaba el pequeño cuadrado de madera, el cuadro, desde donde los voladores darían sus giros hacia el viento. 4 sogas colgaban, enredadas y expectantes como serpientes dormidas. Don Teodoro levantó la vista y asintió levemente. «Llegas justo a tiempo, muchacho», dijo con voz grave, rasposa como el tronco de un árbol viejo. «¿Traes el corazón ligero?» Nahum respiró hondo, luchando contra el nudo de ansiedad en su pecho. «Listo, maestro», respondió, tratando de sonar firme. Don Teodoro se levantó lentamente, apoyándose en su bastón de madera, decorado con figuras de aves en vuelo. «Recuerda, Nahum», dijo, mientras caminaban hacia el Palo Mayor, «no volamos para el aplauso de los hombres. Volamos para honrar a los dioses. Volamos para que la tierra sea fértil. Volamos para que el sol nos sonría un día más». Nahum asintió, aunque en su interior una voz rebelde susurraba, «Yo quiero volar para ser libre». Mateo, su mejor amigo, ya estaba allí, ajustándose las sogas alrededor de la cintura. «Mucha suerte, carnal», le gritó, riendo. «No vayas a dar un zapatazo a los dioses». Todos rieron. Nahum forzó una sonrisa, pero en el fondo sentía como si un enjambre de abejas le vibrara en el pecho. Se desnudó de cintura para arriba, siguiendo el ritual, y don Teodoro pintó 2 líneas rojas diagonales sobre su rostro, símbolos de protección y coraje. «Ahora, sube», ordenó el maestro, señalando la escalera improvisada de cuerdas y listones que trepaba serpenteando hasta la cima del palo. Nahum tragó saliva. Las manos le sudaban. Miró hacia arriba, el palo parecía más alto que nunca, perdiéndose en la neblina del amanecer. Dio el primer paso. Luego otro. Y otro. Cada metro conquistado parecía un mundo entero. A mitad de camino, el viento cambió de dirección, soplando fuerte y frío. Nahum se aferró a la soga con más fuerza, sintiendo las astillas de la madera contra sus palmas. Abajo, Itzel lo miraba con el corazón en un puño. Mateo le hacía señas de ánimo, y los ancianos cruzaban los brazos, midiendo cada movimiento. Finalmente, Nahum llegó al cuadro de madera. Se incorporó lentamente, sintiendo como el mundo se alejaba de sus pies. Desde esa altura, Papantla parecía un mosaico de verdes, rojos y dorados. El olor a tierra mojada le llenó las narices. Se colocó de pie en el borde. El maestro Teodoro alzó un caracol marino a sus labios y sopló. El sonido grave, como un rugido de mar lejano, llenó el aire. «Confía en el viento, Nahum», gritó don Teodoro. «El viento es tu amigo». Nahum cerró los ojos. Recordó las historias que su abuela contaba sobre los voladores antiguos, aquellos que, convertidos en aves, volvían al cielo para hablar con los dioses. Dio un paso hacia el vacío. Pero en ese instante, el viento, que momentos antes acariciaba su rostro, se detuvo. Un silencio sobrenatural cayó sobre la explanada. Nahum abrió los ojos y vio que todos abajo lo miraban, inmóviles, como si el tiempo mismo hubiera sido suspendido.
Su corazón se desbocó. La cuerda se tensó entre sus manos. Y entonces, una ráfaga súbita, cálida y fuerte, surgió desde el este, elevando las hojas, las voces y los sueños. Nahum soltó un grito, de miedo, de alegría, no lo supo, y se dejó llevar. Giró, descendiendo lentamente en espiral, como un halcón joven aprendiendo a cazar. Abajo, los ancianos sonrieron por primera vez. Itzel cerró los ojos, y una lágrima rodó por su mejilla. Mateo lanzó un grito de victoria que se perdió en el viento. Cuando Nahum tocó tierra, sus piernas fallaron, y cayó de rodillas, riendo y llorando al mismo tiempo. Don Teodoro se acercó, puso una mano sobre su hombro, y dijo en voz baja: «Hoy, el viento te reconoció como uno de los suyos. Pero recuerda, volar es un privilegio, y también una responsabilidad». Nahum asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Y mientras el sol empezaba a asomar tímidamente entre las montañas, el muchacho supo, con una certeza que le llenó el alma, que su vida nunca volvería a ser la misma. Esa misma noche, mientras el viento silbaba entre las ceibas, Nahum tendría un sueño. Un sueño que no solo cambiaría su destino, sino también el de todo Papantla. Capítulo 2. El peso de las alas. La mañana siguiente amaneció luminosa, con un cielo tan azul que parecía pintado a mano. Los pájaros revoloteaban entre los naranjos, y el aroma dulce de las flores de vainilla flotaba en el aire cálido. Pero para Nahum, el mundo había cambiado. Aunque caminaba por las mismas calles polvorientas, veía todo con ojos nuevos, la vida le palpitaba en la piel, como si llevara dentro una tormenta contenida. Ese día, don Teodoro había ordenado un entrenamiento especial. Los aprendices practicarían el vuelo completo, desde la cima del palo mayor hasta tocar tierra, ejecutando los giros ceremoniales que imitaban el descenso de las aves sagradas. Nahum amarró la faja roja alrededor de su cintura con manos temblorosas. A su lado, Mateo también se preparaba, bromista como siempre, pero en su mirada oscura se adivinaba la misma tensión. «Hoy sí que vamos a conocer a Quetzalcóatl en persona, carnal», dijo, dándole un codazo amistoso. «Nomás no vayas a hacer el ridículo delante de todo el pueblo», contestó Nahum, sonriendo nerviosamente. Itzel los observaba desde lejos, mordiéndose el labio inferior. Quería estar allí, quería sentir también el llamado del viento en su rostro, pero sabía que las reglas del pueblo eran firmes, las mujeres no volaban. Ella bajó la mirada, apretando los puños. Don Teodoro se acercó a los jóvenes, apoyándose en su bastón. «Hoy pondremos a prueba no sus cuerpos, sino sus espíritus», dijo, su voz retumbando como tambor antiguo. «La soga no sostiene su cuerpo, sostiene su fe. ¿Están listos?» Todos asintieron. Subieron uno por la cuerda anudada. Nahum iba detrás de Mateo. Cada metro trepado era un diálogo mudo entre él y sus miedos. Cuando llegó a la plataforma, la vista le arrancó el aliento. El mar de árboles, el río serpenteante a lo lejos, los techos humildes de Papantla. Todo parecía tan pequeño, tan frágil. La soga colgaba frente a él, invitándolo a soltar las amarras del miedo. Mateo se lanzó primero, girando de manera casi perfecta, aunque con una torpeza que provocó algunas risas entre los viejos sentados en las sillas de palma. Nahum tragó saliva. Era su turno. Diálogo interno. Confía en el viento. Confía en el viento. Sujetó la cuerda con ambas manos, sintió la tensión en sus brazos, en su pecho, en cada fibra de su ser. Dio un pequeño salto, y el mundo se volcó de cabeza. Al principio todo iba bien. Giraba en el aire, la soga zumbaba en sus oídos, su cuerpo flotaba como había soñado. Pero cuando el vértigo se apoderó de él, cometió el peor error, miró hacia abajo. La altura lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Vio el suelo acercándose, vio los rostros diminutos mirando hacia arriba, vio su vida pendiendo de una cuerda. El miedo le paralizó los músculos. Soltó una mano, perdió el equilibrio. Todo fue un caos de gritos y viento. Por fortuna, el nudo de seguridad lo sostuvo, evitando que cayera en picada. Nahum quedó colgando torpemente, como un muñeco roto, balanceándose al ritmo del viento. Desde abajo, escuchó la voz firme de don Teodoro. «Respira, Nahum. Siente el viento, no el miedo». Itzel tapó su boca con las manos. Mateo soltó un suspiro de alivio. Con un esfuerzo titánico, Nahum volvió a aferrarse a la soga, reguló su respiración, y terminó el descenso, aunque de manera torpe y deslucida. Cuando finalmente tocó el suelo, cayó de rodillas, jadeando, el rostro cubierto de sudor frío. Don Teodoro se acercó, sin rastro de burla en sus ojos. «Diálogo, ¿qué aprendiste hoy, muchacho?» Nahum levantó la vista, con la dignidad hecha pedazos. «Que volar no es brincar al vacío»,
murmuró. Es confiar. Don Teodoro asintió con gravedad. Exactamente. No vueles nunca con soberbia, Nahum. El viento se burla de los soberbios. El resto de la tarde, mientras los demás seguían entrenando, Nahum se quedó sentado en una piedra, observando, reflexionando. Sentía una mezcla de vergüenza, frustración y algo más, una semilla de entendimiento que empezaba a germinar en su interior. Mientras tanto, bajo la sombra de los árboles, Itzel discutía en voz baja con su amiga Xóchitl. Yo podría hacerlo mejor que ellos, decía, cruzada de brazos. Ya sabes que eso no está permitido, Itzel, susurró Xóchitl. No te metas en problemas. ¿Desde cuándo obedecer las reglas nos hace justos? Replicó Itzel, su mirada ardiendo como brasas. La semilla de la rebelión también germinaba en ella. Al caer la noche, Nahum regresó solo por el sendero hacia su casa. El cielo estaba tachonado de estrellas, y una brisa tibia le acariciaba el rostro. Cansado, se dejó caer bajo la gran ceiba del pueblo, cerró los ojos, y dejó que el sonido del viento le llenara los oídos. Y entonces, soñó. Soñó que se encontraba de pie sobre un acantilado altísimo, frente a un mar infinito. Una figura vestida con plumas de quetzal emergió de entre la niebla, acercándose sin pisar el suelo. Eres parte del viento, susurró la figura. Pero antes de volar, debes aprender a escuchar. Nahum extendió las manos, tratando de tocarla, pero la figura se desvaneció como humo. Despertó sobresaltado, con el corazón latiendo desbocado. La ceiba susurraba palabras incomprensibles al viento nocturno. Nahum sabía que el desafío real apenas comenzaba. Y en algún lugar del pueblo, en la oscuridad, otros sueños, más peligrosos, más ambiciosos, empezaban también a despertar. Capítulo 3. Sueños de libertad. La luz dorada de la tarde bañaba los campos de Papantla, tiñendo los maizales de un amarillo tibio, como si la tierra misma estuviera soñando. El viento soplaba suave, trayendo consigo aromas de tierra mojada, flores silvestres y leña encendida. Era un momento perfecto para caminar sin rumbo fijo, y eso hacían Nahum e Itzel, cruzando senderos apenas marcados entre los sembradíos. Ninguno de los dos hablaba al principio. Itzel pateaba piedritas con la punta de sus huaraches, mientras Nahum llevaba las manos metidas en los bolsillos, la mirada perdida en el horizonte. Después de un largo rato, fue Itzel quien rompió el silencio. ¿Sabes? Dijo de pronto, sin mirarlo. Yo también quiero volar. Nahum se detuvo en seco. ¿Qué dijiste? Preguntó, girando hacia ella. Itzel levantó la vista. Sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y tristeza. ¿Qué quiero ser voladora, Nahum? Quiero subir al palo mayor, girar en el aire, sentir el viento en mi rostro. Quiero todo eso que tú sientes. Nahum frunció el ceño, incómodo. Eso está prohibido, Itzel. Las mujeres no vuelan. Nunca ha sido así. Ella se cruzó de brazos, erguida como un roble joven. ¿Y por qué no? ¿Quién lo decidió? ¿Dios? ¿Los hombres? ¿La costumbre? Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de rabia contenida. Siempre dicen que las mujeres debemos quedarnos abajo, mirando. ¿Por qué tenemos que conformarnos con mirar cuando podemos volar? Nahum desvió la mirada hacia los maizales, buscando una respuesta que no encontraba. Sabía que Itzel tenía razón en su corazón, pero también sabía el peso terrible de las tradiciones en Papantla. No es tan fácil, Itzel, murmuró al fin. No se trata solo de querer. Se trata de lo que esperan de nosotros. De lo que la gente cree que está bien. Ella dio un paso hacia él, con los ojos encendidos. ¿Y si todos esos que esperan que obedezcamos están equivocados? Nahum sintió una punzada de admiración, y también de miedo, hacia su hermana. Itzel era como el viento mismo, imposible de encerrar. Se sentaron bajo un árbol de mango, el crepúsculo tiñendo el cielo de naranja y violeta. ¿Sabes? Dijo Nahum, después de un rato. Cuando estoy allá arriba, todo desaparece. No hay leyes, ni reglas, ni miedo. Solo, libertad. Itzel cerró los ojos, como si pudiera imaginarlo. Entonces entiendes por qué quiero hacerlo, susurró. Ambos guardaron silencio, escuchando el canto lejano de un censontle. Mientras tanto, en otra parte del pueblo, otros planes se cocinaban en la penumbra. Don Lauro, el alcalde, estaba reunido en la sala de su casa con un grupo de hombres vestidos con camisas de lino y zapatos relucientes, forasteros que olían a ciudad, a dinero y a promesas vacías. Sobre la mesa de madera, extendieron papeles, fotografías y planos. Papantla puede convertirse en un destino turístico de primer nivel, decía uno de los hombres, con voz engolada. Imaginen,
Espectáculos de voladores todos los días, música, luces, souvenirs, tours guiados. Don Lauro frotaba sus manos regordetas, los ojos brillando de codicia. ¿Y la tradición?, preguntó tímidamente un anciano que había sido invitado a la reunión para dar un barniz de legitimidad. El alcalde soltó una carcajada sonora. La tradición se adapta, viejo. Los dioses no pagan impuestos. Todos rieron, menos el anciano, que bajó la cabeza, avergonzado. En su corazón, sabía que estaban a punto de profanar algo sagrado. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Nahum e Itzel compartieron tortillas calientes en la cocina de su casa. La madre de ambos, doña Rosa, amasaba masa en silencio, como si intuyera que algo importante bullía en el aire. ¿Te acuerdas cuando jugábamos a trepar árboles?, dijo Nahum, sonriendo. Itzel rió. Claro. Yo siempre llegaba más alto que tú. Y yo siempre me caía, agregó él, riendo también. La risa alivió por un momento la tensión entre ellos. Pero en el fondo, ambos sabían que el juego había terminado. Que ahora, los árboles eran más altos. Las caídas, más dolorosas. Antes de dormir, Itzel se acercó a la ventana de su cuarto. El palo mayor se recortaba contra el cielo estrellado, majestuoso, inalcanzable. Ella cerró los ojos y juró en voz baja. Voy a volar. Con permiso o sin él. A lo lejos, como respuesta, el viento sopló entre las ceibas, como un susurro de aliento. Lo que Itzel no sabía era que su juramento pondría en marcha fuerzas que ni ella misma podría controlar, y que cambiarían el destino de Papantla para siempre. Capítulo 4. Voces en el maizal. La luna se alzaba redonda y plateada sobre Papantla, derramando su luz fantasmal sobre los campos de maíz. Cada hoja, cada tallo, parecía susurrar algo al viento nocturno, como si la tierra misma hablara en un idioma antiguo que solo los atentos podían comprender. Nahum e Itzel caminaban sigilosamente entre los surcos, sus sombras alargándose entre las plantas altas. Itzel llevaba una manta oscura sobre los hombros, ocultando su cabello brillante. Nahum, en cambio, se movía nervioso, volteando a cada rato como si temiera ser descubierto. ¿Estás segura de esto?, susurró, casi sin aliento. Más segura que nunca, contestó Itzel, con los ojos brillando como brasas. Si queremos cambiar algo, tenemos que saber qué está pasando realmente. La noche anterior, Mateo les había contado que el alcalde don Lauro planeaba una reunión secreta con unos forasteros. Decían que estaban tramando algo que podría destruir para siempre el espíritu del ritual de los voladores. Guiados por la luz pálida de la luna, los hermanos bordearon el maizal hasta llegar cerca de la vieja casona de don Lauro. Desde su escondite entre los tallos, podían ver la luz filtrándose por las ventanas, y escuchar murmullos, risas y el tintinear de copas. Itzel se agachó, apoyando una oreja contra el suelo, como había aprendido de niña. «Están allí», murmuró. «Escucha». Nahum también se agachó. Entre el susurro del viento y el crujido de las hojas, logró captar fragmentos de conversación. Más turistas, más dinero. Cada fin de semana, espectáculos de voladores. Luces, música, pantallas gigantes. Itzel frunció el ceño. Quieren convertir nuestro ritual en un circo. Nahum sintió un nudo en el estómago. Se quedó quieto, escuchando, mientras la voz engolada de don Lauro sonaba con entusiasmo. Piensen en las ganancias, decía el alcalde. Cada boleto, cada recuerdo, cada maldito refresco vendido. Todo será dinero para nuestro pueblo. ¿Y los voladores? Ellos saltarán cuando yo diga. A la hora que yo diga. Hubo risas, brindis, golpes de vasos contra la mesa. Nahum apretó los puños, el rostro ardiendo de impotencia. Están vendiendo lo sagrado, murmuró. Y la gente, agregó Itzel, con tristeza. La gente se va a olvidar de por qué volamos. Se va a olvidar de los dioses, de la tierra, del viento. En ese momento, la puerta de la casona se abrió de golpe, y una figura salió tambaleándose hacia el patio. Era uno de los forasteros, un hombre gordo de bigote espeso, que encendió un cigarro y empezó a caminar hacia el maizal. «Agáchate», susurró Itzel, empujando a Nahum hacia el suelo. Los hermanos se escondieron entre los surcos, conteniendo la respiración. El hombre se detuvo a escasos metros de ellos, orinó contra un árbol, y luego regresó riendo hacia la casa. Nahum soltó el aire lentamente. «Tenemos que hacer algo», dijo en voz baja. «No podemos permitir que destruyan todo». «Lo haremos», aseguró Itzel. «Pero primero, necesitamos aliados. Gente que todavía recuerde por qué volamos». Regresaron al pueblo corriendo entre la maleza, con el corazón desbocado no solo por el miedo, sino también por una nueva certeza,
no estaban luchando solo por su derecho a volar. Estaban luchando por el alma misma de Papantla. A la mañana siguiente, se reunieron a escondidas con Mateo, bajo el mismo árbol de ceiba que los había visto crecer. ¿Están locos?, exclamó Mateo, cuando escuchó el plan. ¿Enfrentarse al alcalde? ¿A esos ricachones? Nahum lo miró a los ojos. ¿Prefieres que nuestro ritual se convierta en un show barato? ¿Que nuestros hijos ni siquiera sepan por qué volaban sus abuelos? Mateo guardó silencio. Miró la ceiba, cuyas raíces se hundían profundo en la tierra, y suspiró. «Estoy con ustedes», dijo al fin. «¿Qué tenemos que hacer?». Fue entonces cuando surgió la idea. Itzel la propuso con voz temblorosa pero firme. «Tenemos que mostrarle al pueblo el verdadero vuelo. Uno que no sea por dinero, ni por espectáculo. Uno que nazca del corazón». «¿Cómo?», preguntó Mateo. Nahum sonrió, una sonrisa cómplice y peligrosa. «Entrenaremos en secreto. Perfeccionaremos el vuelo. Y el día del festival, volaremos como nunca se ha visto. Le recordaremos a todos qué significa ser voladores». «¿Y si nos descubren?», preguntó Mateo, preocupado. «Entonces volaremos más alto todavía», dijo Itzel. «Que nos vean. Que no puedan ignorarnos». La ceiba susurró al viento, como bendiciendo su conspiración. Esa noche, mientras el pueblo dormía confiado, 3 jóvenes con corazones encendidos juraron en voz baja. «Por los dioses. Por la tierra. Por el viento». Pero lo que Nahum, Itzel y Mateo no sabían era que don Lauro ya sospechaba de su rebelión, y que movería cielo y tierra para aplastarlos antes de que pudieran alzar el vuelo. Capítulo 5. Bajo el árbol de ceiba. La madrugada caía espesa sobre Papantla, envolviendo todo en una oscuridad densa apenas perforada por las luciérnagas que danzaban entre los arbustos. La ceiba vieja, el árbol más antiguo del pueblo, se erguía en el centro de una explanada olvidada, como un guardián de otros tiempos, con sus raíces gruesas abrazando la tierra y sus ramas extendiéndose hacia el cielo como brazos que invocaban a los dioses. Era allí donde Nahum, Itzel y Mateo se habían citado en secreto. El viento apenas susurraba entre las hojas, como conteniendo la respiración para no delatar su reunión. Nahum llegó primero, con una antorcha apagada en la mano y el rostro tenso. Luego apareció Mateo, envuelto en su poncho de algodón, nervioso, mirando constantemente sobre su hombro. Finalmente, emergiendo de entre los maizales como un espectro, llegó Itzel, su cabello suelto brillando como un río oscuro bajo la luz tenue de la luna. Se acercaron al pie de la ceiba, donde ya los esperaba una figura encorvada, don Teodoro. El viejo maestro de los voladores estaba sentado sobre una raíz expuesta, su bastón descansando sobre las rodillas. Su rostro, surcado de arrugas profundas, parecía tallado en madera, y sus ojos pequeños y brillantes observaban a los jóvenes con una mezcla de tristeza y esperanza. «¿Saben lo que están pidiendo?», preguntó, sin levantar la voz. Nahum dio un paso al frente. «Queremos aprender de verdad, don Teodoro. Queremos volar como debe ser. No para los turistas, ni para el dinero, sino para el viento y para los dioses». Itzel se adelantó también, el mentón en alto. «Y yo también quiero volar, maestro. Aunque nunca antes una mujer haya volado, yo quiero ser la primera. No pido permiso, pido oportunidad». Mateo tragó saliva y asintió, aunque la sombra del miedo todavía le nublaba el rostro. Don Teodoro los miró largamente, como quien pesa un alma en la balanza. «Volar no es solo girar en el aire», dijo al fin, con voz grave. «Volar es un acto sagrado. Es una ofrenda. El viento no obedece a los cuerpos ligeros. Obedece a los corazones puros». Se levantó trabajosamente, apoyándose en su bastón. «Si están dispuestos a cargar ese peso», continuó, «entonces los entrenaré. Pero sepan esto, una vez que se hace el primer vuelo del alma, ya no hay vuelta atrás». Los 3 jóvenes intercambiaron miradas. Y sin necesidad de palabras, comprendieron que ninguno daría marcha atrás. «Estamos listos», dijeron al unísono. Don Teodoro sonrió, una sonrisa cansada pero luminosa. «Entonces escuchen bien, entrenaremos al amanecer y al anochecer. Nadie debe vernos. Nadie debe sospechar. El viento será nuestro cómplice, y la ceiba, nuestro testigo». Los días que siguieron fueron duros como ninguno. Se levantaban antes del alba, cuando el rocío todavía cubría la tierra como un velo de plata. Nahum e Itzel corrían por las veredas de barro para fortalecer sus piernas, Mateo trepaba sogas gruesas hasta que sus manos sangraban. Don Teodoro los observaba siempre en silencio, corrigiendo con gestos mínimos, exigiendo cada vez más. Itzel, a pesar de su fuerza interior, sufría más que los demás. Su cuerpo, acostumbrado a las labores del hogar,
se resistía al rigor del entrenamiento. Pero su espíritu era indomable. Una mañana, mientras practicaban los giros de cuerda baja, Itzel perdió el equilibrio y cayó pesadamente sobre el barro. Nahum corrió a ayudarla, pero ella rechazó su mano, levantándose sola, con el rostro sucio y los ojos chispeantes. «No me voy a rendir», escupió, limpiándose la sangre del labio partido. «No me voy a rendir». Don Teodoro, desde su sombra, asintió en silencio. «Esa es la sangre que se necesita para volar», murmuró para sí. Mientras tanto, en el corazón del pueblo, las tensiones crecían como tormentas en el horizonte. Don Lauro, el alcalde, ya había notado el comportamiento extraño de los jóvenes. Sus espías le informaron de sus desapariciones al amanecer, de sus reuniones furtivas bajo la ceiba. «Algo traman», gruñía, mientras sorbía café fuerte en su despacho. «Algo que puede arruinarlo todo». Ordenó a sus hombres que vigilaran a Nahum y sus amigos día y noche. No permitiría que unos mocosos arruinaran su gran plan para transformar Papantla en una mina de oro. Una tarde, mientras el sol descendía enrojeciendo el cielo como una herida abierta, don Teodoro reunió a los 3 aprendices bajo el palo mayor. «Mañana», anunció, «realizarán su primer vuelo completo». Nahum sintió un golpe seco en el estómago. Mateo palideció. Itzel apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Mañana?», balbuceó Nahum. «Pero, ¿ya?». Don Teodoro asintió. «El viento ya los conoce. Ahora falta que ustedes confíen en él». Miró a Itzel directamente a los ojos. «Y tú, pequeña, volarás. No como un acto de rebeldía, sino como una ofrenda». Itzel sintió que el corazón le estallaba de orgullo y temor al mismo tiempo. Esa noche, apenas pudieron dormir. Cada uno, en su cama, escuchaba los latidos furiosos de su propio corazón, imaginando el vuelo, el vértigo, la caída. O la gloria. El viento, fiel a su costumbre, susurraba entre los tejados. Pero esta vez, sus palabras eran claras. Mañana, el viento llevará sus nombres hasta los oídos de los dioses. Lo que ninguno de ellos sabía era que alguien más planeaba estar presente en su primer vuelo. Y que la libertad que tanto soñaban estaba a punto de enfrentar su prueba más peligrosa. Capítulo 6. Alas prohibidas. La noche era un manto espeso sobre Papantla, salpicado apenas por el titilar perezoso de unas pocas estrellas. El viento soplaba con fuerza entre las ceibas, agitando las ramas como si la selva misma susurrara advertencias que nadie quería escuchar. En la explanada del Palo Mayor, todo estaba en silencio. No había público. No había música. No había ceremonia. Solo 3 figuras se movían como sombras en la oscuridad: Nahum, Mateo e Itzel. ¿Estás segura?, susurró Nahum, acercándose a su hermana, que ajustaba con manos firmes la soga alrededor de su cintura. «Nunca he estado más segura de nada en mi vida», respondió ella, sin apartar la vista del Palo Mayor. Mateo tragó saliva. «Si alguien nos ve, estaremos acabados». Itzel lo miró con una sonrisa tranquila. «Que nos vean, entonces», dijo. «Que sepan que el viento no distingue entre hombres y mujeres». Don Teodoro, apoyado en su bastón a unos metros de distancia, observaba en silencio. Su rostro, endurecido por los años, mostraba una expresión que mezclaba orgullo y preocupación. «Escuchen bien», dijo en voz baja. «Esta noche no hay redención. No hay espectadores que aplaudan. Solo están ustedes, el viento, y los dioses». Se acercó a Itzel y le entregó un pequeño amuleto de jade, en forma de ave. «Esto te protegerá», murmuró, colocando el talismán en su mano. Itzel lo apretó contra su pecho. El momento había llegado. Subieron lentamente por la cuerda que serpenteaba hasta el cuadro de madera en la cima del Palo Mayor. Cada metro ganado era una batalla contra el miedo, contra la duda, contra siglos de tradición que susurraban al oído: «Esto no está permitido». Cuando Itzel puso un pie sobre la plataforma, sintió como la adrenalina le inundaba el cuerpo. El mundo allá abajo era un tapiz oscuro e infinito. El viento golpeaba su rostro, jalaba su cabello suelto, la invitaba a saltar. Nahum y Mateo se ubicaron a su lado, cada uno en una esquina del cuadro. El silencio era absoluto. Solo se escuchaba el latido furioso de 3 corazones. Don Teodoro, desde abajo, alzó el caracol marino a sus labios y sopló. El sonido grave y melancólico del caracol rompió la noche como un grito ancestral, un llamado a los dioses que viajaba por el viento. Itzel cerró los ojos. Sintió el peso de su cuerpo suspendido en la cuerda. Sintió el cosquilleo en la punta de los dedos. Sintió el alma encendiéndose en su pecho. Y entonces, saltó. El primer instante fue vértigo puro.
El estómago se le subió hasta la garganta. El mundo giró a su alrededor en un remolino de sombras y estrellas. Pero luego, algo mágico ocurrió. El viento la sostuvo. La abrazó. La llevó consigo en una danza lenta y majestuosa. Giraba y giraba, como un colibrí atrapado en un sueño, descendiendo poco a poco hacia la tierra sagrada. Abajo, don Teodoro observaba con lágrimas brillando en sus ojos. Jamás en toda su vida había presenciado un vuelo tan puro, tan lleno de alma. Nahum y Mateo descendían también, cada uno girando en su propia espiral, pero todos siguiendo el ritmo secreto del viento. Fue entonces cuando escucharon un grito. ¡Ahí están! ¡Deténganlos! Faroles encendidos surgieron de entre los árboles, iluminando la explanada. Era don Lauro, seguido de varios hombres armados con garrotes y antorchas. ¡Bajen de inmediato! Bramaba el alcalde, rojo de furia. Esto es ilegal. Una mujer no puede volar. Los hombres comenzaron a rodear la base del palo mayor, amenazando con cortarle las sogas. No toquen las cuerdas, rugió don Teodoro, interponiéndose entre ellos. Son vidas las que cuelgan de allí. Pero don Lauro no escuchaba razones. Estaba cegado por la rabia y el miedo. Si ellos no bajan, los haremos bajar. Desde el aire, Itzel vio las antorchas, las sombras, los rostros deformados por el odio. Pero no sintió miedo. Sintió una furia antigua, poderosa, una que no le pertenecía solo a ella, sino a todas las mujeres olvidadas, silenciadas, negadas. Apretó el amuleto de jade contra su pecho, cerró los ojos, y se dejó llevar. Descendió lentamente, girando como una hoja de ceiba en otoño, hasta que sus pies tocaron la tierra suave. Nahum y Mateo aterrizaron a su lado, jadeando, los rostros iluminados por el fuego. Don Lauro se abalanzó hacia Itzel, pero don Teodoro se interpuso, firme como un muro de piedra. «Atrévase», dijo el viejo, mirando al alcalde a los ojos. «Atrévase a tocar a alguien que ha volado con el favor de los dioses». El silencio cayó como un golpe. Todos, los hombres armados, los curiosos que se acercaban, los mismos conspiradores, sabían que aquel vuelo había sido sagrado. Y que interrumpirlo sería un sacrilegio que ni el mismo don Lauro se atrevería a cometer. Itzel levantó la cabeza, orgullosa. «Yo he volado», dijo en voz alta, para que todos la oyeran. «Y nadie podrá quitarme eso». El viento sopló de nuevo, levantando polvo y hojas, como si la misma tierra aplaudiera su hazaña. Aquella noche, el rumor del vuelo prohibido se extendió por todo Papantla como un incendio. En cada casa, en cada fogón, en cada reunión secreta, la historia se repetía. Una mujer ha volado. Y lo hizo con el alma en el viento. Pero el desafío apenas comenzaba. Don Lauro, humillado ante su pueblo, juró en silencio que se vengaría, cueste lo que cueste. Capítulo 7. El último vuelo. El sol amaneció rojo ese día, como un presagio. Las calles de Papantla se llenaron temprano de murmullos, de pasos apresurados, de ojos que miraban con desconfianza a todos lados. Se respiraba en el aire algo denso, eléctrico, como si la tierra misma contuviera la respiración, esperando que algo inevitable ocurriera. Era el día del gran Festival del Viento, la celebración más importante del año. Un día en que los voladores rendían homenaje a los dioses, pidiendo lluvias generosas y buena cosecha. Un día sagrado, que ahora estaba en peligro de convertirse en espectáculo vacío, en mercancía para turistas de mirada indiferente. En la plaza central, don Lauro supervisaba frenéticamente los preparativos. Mandó colocar altavoces enormes, toldos de colores chillones, puestos de comida y venta de recuerdos. Los camiones de turistas ya llegaban, atiborrando las calles con sus voces ajenas y sus cámaras brillantes. Hoy será un día histórico para Papantla, gruñía el alcalde a todo el que quisiera escucharlo. Hoy comienza una nueva era. Pero en el fondo, su estómago era un nudo apretado. Sabía que Nahum, Itzel y Mateo planeaban algo. Sabía que no serían fácilmente silenciados. Detrás del palo mayor, ocultos entre los árboles, Nahum, Itzel, Mateo y don Teodoro se preparaban en silencio. Vestían las ropas tradicionales de los voladores, camisas bordadas a mano, pantalones blancos, fajas rojas en la cintura. En sus rostros, pintados con símbolos antiguos, brillaban el coraje y la determinación. Don Teodoro pasó frente a ellos, observándolos uno a uno, como un general inspeccionando a sus guerreros. «Hoy no volamos para los hombres», dijo, en voz baja pero firme. «Hoy volamos para recordar a los dioses quienes somos». Nahum apretó los puños. Mateo respiró hondo, tratando de calmar los latidos desbocados de su corazón. Itzel cerró los ojos, sintiendo como el viento acariciaba su piel, como un antiguo aliado susurrándole, «No temas.
La multitud se congregó frente al palo mayor, murmurando, riendo, tomando fotografías. Don Lauro subió al templete improvisado y tomó un micrófono. «Bienvenidos al nuevo Papantla», tronó su voz amplificada. «Hoy verán el primer espectáculo de voladores cada hora, todos los días, todo el año». El pueblo guardó silencio. Algunos aplaudieron tímidamente. Otros, los más viejos, bajaron la mirada, sintiendo en sus entrañas que algo sagrado estaba siendo profanado. Fue entonces cuando ocurrió. Nahum, Mateo e Itzel salieron de entre los árboles, caminando erguidos, desafiantes, bajo la mirada atónita de todos. Don Lauro palideció. «¿Qué hacen aquí?», vociferó. «No están autorizados». Nahum no respondió. Simplemente se colocó frente al palo mayor, tomó su cuerda y comenzó a trepar. Mateo e Itzel lo siguieron, escalando con una agilidad y una gracia que dejaron a la multitud boquiabierta. Don Teodoro sopló el caracol marino con toda la fuerza de sus pulmones. El sonido grave y profundo recorrió la plaza como un trueno ancestral. El tiempo pareció detenerse. El viento, cómplice de la rebelión, sopló fuerte, agitando las banderas, levantando polvo, desordenando los papeles de los vendedores. En la cima del palo, los tres jóvenes se prepararon. Nahum miró a Itzel, y ella le devolvió una sonrisa serena. Mateo asintió, tragando su miedo. Y entonces, saltaron. El vuelo fue mágico. Giraban en perfecta sincronía, como planetas alrededor de un sol invisible. Cada giro era un rezo, cada descenso una plegaria. No había música, no había narradores anunciando espectáculos. Solo el viento, la cuerda, y sus almas bailando en el cielo. La multitud guardó un silencio reverente. Incluso los turistas dejaron de tomar fotos, atrapados por la belleza salvaje de aquella danza sagrada. Don Lauro gritaba órdenes desesperadas, pero nadie lo escuchaba. Un niño pequeño, sobre los hombros de su padre, exclamó con los ojos brillando: «Mira, papá. Ella también vuela». Y en ese momento, todo cambió. Cuando Nahum, Itzel y Mateo tocaron tierra, el pueblo estalló en aplausos sinceros, en lágrimas, en cantos. Los ancianos se abrazaban, las mujeres lloraban de emoción, los jóvenes gritaban sus nombres. Itzel levantó los brazos al cielo, sintiendo en su pecho la certeza de que había cambiado algo para siempre. Don Teodoro se acercó y, con voz quebrada, dijo: «Hoy, ustedes le devolvieron el alma al viento». Don Lauro, rojo de rabia, intentó imponer su autoridad. «Esto es ilegal. Este festival es mío». Pero la voz de un anciano lo interrumpió. «El festival es del pueblo». Y una mujer gritó: «No queremos tu espectáculo. Queremos nuestra tradición». Una oleada de voces se alzó, repitiendo el clamor: «Nuestra tradición. Nuestra tradición». Don Lauro, viendo cómo su poder se desmoronaba frente a sus ojos, se retiró derrotado, mientras el pueblo celebraba su victoria. Esa noche, bajo la ceiba vieja, Nahum, Itzel, Mateo y Don Teodoro se reunieron en silencio. El viento susurraba entre las ramas, llevando consigo las voces de los dioses, de los antepasados, de todas las almas que alguna vez soñaron con volar. Itzel, mirando las estrellas, murmuró: «Hoy volamos, y mañana, otros volarán». Nahum sonrió, y el viento pareció reír con ellos. Pero aunque habían ganado una batalla, sabían que el verdadero desafío apenas comenzaba: mantener vivo el espíritu del viento en cada vuelo, en cada generación, en cada corazón. Capítulo 8. Cuando el viento canta. La mañana siguiente amaneció limpia, fresca, como si la tierra hubiera despertado de un largo sueño. El cielo era un manto azul impecable, y el aroma del café tostado flotaba en cada rincón de Papantla. El pueblo, aún emocionado por lo que había ocurrido en el festival, parecía distinto. Las personas caminaban con una luz nueva en los ojos. Sonreían. Se saludaban con más fuerza. Había vuelto algo que durante mucho tiempo se había estado perdiendo: el orgullo, la fe en sus propias raíces. En la explanada del Palo Mayor, Don Teodoro se encontraba de pie, mirando cómo los niños pequeños jugaban a ser voladores, atándose sogas de tela alrededor de la cintura y girando entre risas. Itzel, Nahum y Mateo se acercaron, cargando una cuerda nueva que habían tejido ellos mismos, trenzada con colores vivos, los mismos colores que usaban los voladores en sus trajes ceremoniales. ¿Está seguro de que debemos hacerlo, maestro?, preguntó Mateo, todavía un poco incrédulo. Don Teodoro asintió, su rostro iluminado por una sonrisa que no necesitaba palabras. «Es tiempo», dijo simplemente. «El viento nos lo pidió». Itzel, de pie junto al palo mayor, sostuvo en alto la cuerda trenzada para que todos la vieran.
Los ancianos se acercaron, luego los jóvenes, luego los niños. Uno a uno, todos tocaron la cuerda, como si bendijeran el nuevo comienzo que estaban a punto de forjar juntos. La ceremonia que siguió no tenía turistas, ni gritos de vendedores, ni luces artificiales. Solo el sonido de los caracoles marinos resonando en el aire, y los tambores de cuero marcando el pulso antiguo de la tierra. Nahum, Itzel y Mateo ascendieron al palo mayor, no como espectáculo, sino como mensajeros. Y esta vez, algo diferente ocurrió. Cuando Itzel se lanzó al vacío, girando con los brazos abiertos como un pájaro, las mujeres del pueblo aplaudieron de pie, llorando de emoción. Cuando Mateo descendió, su madre corrió a abrazarlo, recordando al hijo que había soñado con volar desde niño. Cuando Nahum tocó tierra, su padre, que siempre había sido un hombre silencioso y duro, le dio una palmada en la espalda y susurró: «Estoy orgulloso de ti, hijo». Don Teodoro, con el bastón en una mano y un pañuelo en la otra, no se molestó en esconder las lágrimas que corrían por sus mejillas. Porque ese día, no solo volaron cuerpos, volaron almas. Voló la memoria de los abuelos. Voló la dignidad de los pueblos originarios. Voló la libertad que nadie, jamás, podría volver a encadenar. Con el tiempo, Itzel fue reconocida como la primera mujer voladora de Papantla. Su nombre se convirtió en leyenda, contado al pie de los fogones, bajo los techos de palma, entre los surcos del maíz. Nahum y Mateo continuaron entrenando a nuevos aprendices, enseñándoles que el vuelo no era un show, sino un acto de amor. Don Teodoro, ya muy anciano, pasaba sus días sentado bajo la ceiba, viendo cómo las nuevas generaciones trepaban al palo mayor, riendo, soñando, volando. Y cada vez que un joven extendía los brazos al viento, era como si toda Papantla recordara quién era. Pero el viento, ese viejo compañero, nunca olvidó. Cada vez que soplaba entre las ramas, entre las sogas, entre las plumas de los trajes ceremoniales, traía consigo los susurros de todos aquellos que alguna vez soñaron con tocar el cielo. Susurros que decían: no olviden por qué volamos. No olviden quiénes somos. No olviden que el viento canta para los que se atreven a escucharlo. Una tarde cualquiera, Itzel se encontraba sentada bajo la ceiba, tallando un pequeño amuleto de jade. A su lado, una niña de ojos brillantes la observaba con admiración. ¿Tú realmente volaste?, preguntó la pequeña, con voz de asombro. Itzel sonrió, entregándole el amuleto terminado, en forma de colibrí. Sí, respondió. Y tú también volarás un día. La niña apretó el amuleto contra su pecho, como si sostuviera un tesoro. El viento sopló entonces, suave y cálido, levantando mechones de cabello, levantando esperanzas, levantando sueños. Y en ese soplo, casi imperceptible, Itzel creyó escuchar el canto lejano de los antiguos voladores, celebrando en algún rincón secreto del cielo. El viento no había sido vencido. Papantla seguía volando. Y el alma del pueblo, también. Fin de la historia.